Bienvenidos a esta maravillosa asignatura que se llama Entrevista Psicológica. Uno de los instrumentos más importantes que tiene el psicólogo. Por lo tanto, es uno de los instrumentos que debes aprender a utilizar y verás, a medida que avance esta asignatura, los distintos tipos de entrevista que hay en los distintos ámbitos en los que nos vamos a mover cuando terminemos la carrera. Te hago una pequeña introducción al respecto de la asignatura. La asignatura en el programa verás que son 6 partes. La primera parte tiene que ver con el concepto de entrevista. Ese concepto de entrevista tiene un marco psicológico, un marco epistemológico, las distintas clasificaciones de entrevista, distintos aspectos y elementos que tiene una entrevista. Todo eso tiene que ver con la parte 1. La parte 2 tiene que ver con algunos autores que han desarrollado muy bien cómo analizar una entrevista. Vamos a ver 3 autores muy importantes: Blecher, Rolla, Abujaem. Y también vamos a ver aportes de Elena Juvani de Lunasi y vamos a ver también otros aportes de Graciela Selener. Todo eso es la parte 2. La parte 3 tiene que ver con la entrevista en distintos sectores de la población. Entrevista en niños, entrevista en adolescentes y entrevista en adultos mayores. Cada entrevista tiene un formato distinto. La parte 4 es entrevista en distintos tipos teóricos. La parte 4 tiene que ver con un formato de entrevista en distintos diversos ámbitos teóricos. Por ejemplo, la entrevista en la teoría cognitivo-conductual, la entrevista en el sistema sistémico, familia especialmente, la entrevista en el ámbito de la teoría humanista. Esa parte generalmente saben traer invitados. Por lo tanto, cada año hay un material distinto porque cada profesor que viene invitado da algo distinto. Nosotros, como es algo que va variando, no lo vamos a dar aquí, pero sí lo vas a tener en el material con los extractos más importantes que tienes que saber. A pesar de que es un tema que en el final no lo suelen tomar, por las dudas nosotros nos vamos a asegurar de que tengas la información y antes de rendir yo te recomiendo que lo veas y que lo sepas. Uno nunca sabe cuando un profesor puede preguntar, aunque no es algo que se tome. Y generalmente hasta ahora siempre se avisa que esa parte no se toma. En general, yo recomiendo que siempre vayan a rendir con todo estudiado, aprendido y entendido. Bien, esa es la parte 4. La parte 5 es la parte en donde más entrevistas vamos a ver. En distintos ámbitos. Vamos a ver entrevista en el ámbito clínico, vamos a ver entrevista en el ámbito hospitalario, vamos a ver entrevista en el ámbito laboral y vamos a ver entrevista en el ámbito jurídico. Cada ámbito tiene a su vez distintos tipos de entrevista. Así que la parte 5 va a ser bastante larga. Cuando veas en tu material vas a ver que en realidad es toda una carpeta porque tiene mucho material. Y la parte 6 es una parte muy cortita, pero no por eso es menos importante, en donde vamos a ver el cierre de todo el proceso, cómo se hace un informe
con una entrevista de devolución. Ese es el formato en el que se presenta y se da la asignatura si fueras a clase. Ahora, si vas a rendir la materia se rinde en algo que se llama un programa mosaico. ¿Qué significa eso? Significa que está seleccionado por bolilla, sacas una bolilla y dice, te toca la bolilla 3, y dice, en la bolilla 3 hay un tema de cada parte. Uno de concepto, uno de clasificación, uno de los criterios diagnósticos. Es como si le ahorrara al profesor tener que pensar qué preguntarte. No te hagas problema, porque simplemente es cuestión de tener todo estudiado y la bolilla que te toca es simplemente un tema de cada uno. De cualquier forma, te vamos a acercar en el material del aula virtual un programa mosaico desarrollado para que veas simplemente cómo es. ¿Por qué digo un programa mosaico? Porque, aunque no siempre, la profesora de la asignatura puede tener la voluntad cada año de cambiar el orden del programa mosaico. Nosotros te vamos a subir uno para que veas de qué se trata y veas que no tiene nada de diferente a lo que vas a estudiar. Simplemente es estudiar, es entender los temas y ver en el momento en que te toca el programa mosaico que desee la profesora, sacas bolilla. Con tu programa mosaico vos vas a ver qué te toca. Simplemente es eso. Es un concepto de cada tema. Nada que no sepas y nada que nosotros no te lo subamos al aula virtual y que no lo hayamos mencionado aquí en este momento. Así que bienvenido a esta asignatura que es preciosa, es muy linda, pero requiere un poco de estudio, tal vez mucha teoría. Muy bien.